Buenas tardes, mi nombre es Eddie Víquez Murillo, soy funcionario de la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. En esta ocasión, presentaremos la charla explicativa correspondiente a la aplicación anual de oficio de la metodología de fijación de tarifas para generadores privados a la luz de la Ley 7200 que firmen un nuevo contrato de compra y venta de electricidad con el ICE, tramitada en el expediente ET 072-2020. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa del ARECEP, que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas con respecto a la propuesta tarifaria. Esta es una etapa distinta de la audiencia pública, por lo que si algún interesado quiere presentar alguna posición, debe hacerlo por los medios que se indicaron en la convocatoria de audiencia pública o el mismo día de la audiencia pública. Por su parte, las dudas y consultas pueden ser remitidas al correo electrónico consejero@arecep.go.cr a más tardar el 25 de noviembre de 2020. Estos son algunos de los antecedentes en los que se enmarca esta propuesta tarifaria. Tenemos en primer lugar la metodología de fijación de tarifas para generadores privados a la luz de la Ley 7200 que firmen un nuevo contrato de compra y venta de electricidad con el ICE. La resolución RJD 009-2010 y sus reformas posteriores. Adicionalmente, tenemos el informe que emitió la Contraloría General de la República el año anterior, el de FOE-AE-IF-0009-2019. En este informe, la Contraloría General emite una serie de criterios que considera deben ser de acatamiento obligatorio por parte de la autoridad reguladora al momento de aplicar esta metodología tarifaria. Dentro de esos criterios, resalta el hecho de que para la Contraloría General de la República no se deben considerar los datos o informaciones de plantas eólicas al momento de la aplicación. Es decir, esta metodología tarifaria debe aplicarse únicamente con datos de plantas hidroeléctricas. Además, tenemos que el 3 de agosto de 2020, mediante la resolución 387-2020, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la solicitud de medida cautelar que había presentado la autoridad reguladora contra este informe de la Contraloría. Así las cosas, y considerando que las disposiciones de la Contraloría son de acatamiento obligatorio, es que en esta propuesta se consideran los criterios emitidos por el ente contralor en el informe antes citado. Una vez aclarado lo anterior, tenemos que la metodología tarifaria parte de una fórmula general con la cual se obtiene una tarifa de referencia TR. Esa TR o tarifa de referencia se va a determinar como una división. En la parte superior vamos a tener los costos de explotación CA, que corresponden a todos aquellos costos necesarios para operar una planta de generación, excluyendo gastos financieros y depreciaciones. Además, tendremos el monto de la inversión requerido multiplicado por un factor de antigüedad multiplicado por el costo de ese capital. Esa suma se dividirá entre 8.760 por un factor de planta. A continuación, explicaremos cómo se obtuvo cada una de estas variables en esta propuesta tarifaria. En cuanto a los costos de explotación CA, para esta ocasión tomamos como base la contabilidad regulatoria del periodo 2019 que presentaron las empresas y que pudo ser revisada por la Intendencia de Energía. Para este caso tenemos 9 plantas hidroeléctricas de las que se pudo obtener esta información. Una vez que se revisó esta información, se excluyeron aquellos rubros de costos que no fueron debidamente justificados por las empresas o que a la luz del artículo 32 de la Ley 7593 fueron considerados ajenos a la prestación del servicio público. Una vez esta depuración de los datos, estos se indexaron a septiembre de 2020 con base en el índice de precios al productor de la manufactura. Se indexaron a septiembre considerando que este fue el último dato disponible al momento de la emisión del informe preliminar. Una vez indexados, se procedió al análisis de la exclusión de valores extremos.
que para este caso nos da el resultado de que ningún valor corresponde a un dato extremo, por lo cual ningún dato se excluyó. Y por último, se realizó una ponderación para determinar un único costo de explotación promedio. Esa ponderación se realizó con base en la capacidad instalada de cada una de las plantas. Así las cosas, se obtiene entonces un costo de explotación promedio de $129,34 por kilowatt. En cuanto al costo de inversión y de igual forma, se obtuvo a partir de la contabilidad regulatoria que emitieron las empresas y que pudo ser revisada por la Intendencia de Energía. Para este caso tenemos la información de 10 plantas hidroeléctricas. Con base en los costos originales que fueron convertidos a dólares, luego fueron indexados a septiembre de 2020 utilizando el índice de precios al productor de los Estados Unidos. Se utilizó el índice de septiembre de 2020, ya que este fue el último valor disponible al momento de la elaboración del informe preliminar. Una vez indexados estos valores, se procedió a ponderarlos para obtener un único dato promedio. Esta ponderación se realizó con base en la capacidad instalada de las plantas. Una vez ponderados, se realizó la exclusión de valores extremos. En este caso se excluyó el valor de una única planta. Así las cosas, tenemos que el monto de la inversión I es de $3,432,94 por kilowatt. Recordemos que ese monto de la inversión es multiplicado por un factor XU, que es el factor de antigüedad. Este factor de antigüedad, de acuerdo con la metodología tarifaria, se obtendrá como la diferencia en tiempo entre el inicio de operaciones de la planta y diciembre de 2019, considerando una antigüedad máxima de 40 años. Posteriormente, cuando se obtuvo la antigüedad de cada una de las plantas, se ponderó con base en la capacidad instalada de cada una de ellas para obtener una antigüedad promedio. Así las cosas, tenemos un factor XU de antigüedad de 48,18%. Una vez que ese monto de la inversión se multiplica por el factor de antigüedad, se multiplica posteriormente por el costo del capital. De acuerdo con la metodología tarifaria, el costo del capital se obtendrá a partir del modelo de valoración de activos de capital, el CAPM por sus siglas en inglés. El CAPM se obtendrá a partir de una serie de variables, las cuales son la tasa libre de riesgo, que corresponde a la tasa de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y se usa el promedio de los últimos 5 años, que para esta ocasión fue de 2,27%. Luego tenemos la prima por riesgo, que se deriva de los valores que publica el profesor Aswath Damodaran. También se utiliza el promedio de los últimos 5 años, que corresponde a 5,61%. El riesgo país, que también determina el profesor Damodaran, y el promedio de los últimos 5 años corresponde a 4,32%. Luego tenemos el coeficiente beta desapalancada, también determinado por el profesor Damodaran, y el promedio de los últimos 5 años corresponde a 0,2354. Luego tenemos una relación deuda-capital de 0 y una tasa de impuesto sobre la renta de 30%. Así las cosas, a partir de esas variables, se obtiene un costo de capital CAE de 7,92%. La última variable considerada en la fórmula general de la tasa de referencia es el factor de planta. El factor de planta se determinará con base en la información de los últimos 3 años de aquellas plantas que hayan generado 10 o más meses cada año. Este factor de planta se calcula con base en dos informaciones distintas. Por un lado, la capacidad instalada, que se tomó de la información remitida por las empresas y el CENSE, y por otra parte tenemos la información de la energía generada, que este dato se tomó de la información que remite el ICE y que carga el sistema de información regulatoria de la ARECEP. Teniendo entonces para cada planta cuál fue su capacidad instalada y cuánto fue la energía generada, se calcula un factor de planta promedio ponderado anual para cada uno de estos 3 últimos años.
Y por último, se calcula un único factor de planta promedio total, ponderando estos tres datos de factor de planta de estos últimos 3 años. Así tenemos un factor de planta promedio de 52,78%. A partir de las variables antes calculadas, se aplica entonces la fórmula general y se obtiene una tarifa de referencia propuesta de $0,05629 por kilowatt hora. Con respecto a la estructura tarifaria, tenemos que los parámetros adimensionales vigentes fueron aprobados en las resoluciones RJD 152-2011 y RJD 163-2011. Estos parámetros adimensionales se multiplican por la tarifa de referencia y se obtiene lo siguiente. Para plantas hidroeléctricas se proponen 6 tarifas distintas en función de la estación del año, alta o baja, y el periodo del día, punta, valle y noche. En el caso de plantas eólicas, solo se proponen 2 tarifas en función de las estaciones del año, alta y baja. Se les recuerda que el expediente tarifario en el que se tramita esta propuesta es el ET 072-2020, el cual puede ser consultado en la página web institucional www.arecep.go.cr. También se les recuerda que las dudas y consultas que quieran presentar con respecto a esta propuesta pueden ser remitidos al correo electrónico consejero@arecep.go.cr a más tardar el 25 de noviembre de 2020. Se les informa que este expediente tarifario será sometido al proceso de audiencia pública de manera virtual el día 8 de diciembre de 2020 a las 5:15 de la tarde. Esta audiencia pública será transmitida mediante la plataforma Cisco Webex. Si desean participar de esta audiencia pública, pueden hacerlo mediante el enlace que se encuentra en la convocatoria de audiencia pública y en la página web institucional. Les agradecemos su atención, esperando haber aportado mayores insumos para analizar esta propuesta tarifaria. Muchas gracias.